Hola nuevamente. En esta oportunidad veremos el funcionamiento de lo que son las funciones estadísticas sumar sí y sumar sí conjunto. No sin antes hacerte recordar que cuando se habla de las funciones punto sí, ya sea sumar sí, contar sí o promedio sí, estamos básicamente hablando de que necesariamente vamos a aplicar un criterio, una pregunta o una condición. Y es la que prácticamente va a determinar el funcionamiento de la función, valga la redundancia, que vayamos a aplicar. Bien, entonces tenemos aquí una tablita y comenzamos desarrollando algunos ejemplos planteados ya en esta hoja de cálculo, utilizando esta sintaxis, donde yo quiero hacerte la siguiente descripción. Vas a encontrar muchas funciones en Excel, en las cuales van a estar, por ejemplo, en este caso el rango suma está entre corchetes. Eso significa que es de uso opcional. Si quieres lo utilizas, si quieres no lo utilizas. Va a depender mucho de lo complejo que sea el programa, o perdón, de lo complejo que sea el problema a resolver. Bien, entonces recuerda, cada vez que tú encuentres en una sintaxis de cualquier función corchetes, que esté entre corchetes el parámetro, significa que es de uso opcional. Si quiero lo utilizo, si quiero no. Entonces vamos a ver justamente ejemplitos que permitan ello. ¿Ya? Dice, sumar las edades que sean iguales a 20. Bien, entonces, si nosotros analizamos, las edades están en la columna edad, ¿sí? Y solamente me pide edades, no me dice nada más, ¿no? Porque las edades en este mismo campo, en esta misma columna, la condición está, todas tienen que ser de 20. Entonces, si yo analizo acá, tengo un 20, tengo por aquí otro 20, entonces el resultado me tendría que ser 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vas a ver que no voy a necesitar utilizar el parámetro que está entre corchetes. No voy a utilizarlo aquí porque no lo necesito. Entonces pongo sumar punto sí, abro paréntesis, ¿sí? Y me dice el rango. ¿Dónde voy a encontrar este criterio? En la columna edad, punto y coma. Criterio, entre comillas, le pongo 20. ¿Sí? Cierro paréntesis e interpreto. Sumar sí, en este rango de celdas existe el 20. O es igual a 20, que es lo mismo que si hubiese puesto igual a 20. Entonces significa que si no le pongo el igual, asume Excel que estás diciéndole que sea igual a 20. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo acá, repito, sumar sí en este rango de celdas, es decir, aquí en la parte azulita que está marcado, encuentra el número 20, es decir, que sume todos los 20. Presiono Enter y me sale 40, tal como lo dijimos. Si yo por acá aumento, de repente fue un error de digitación y no era 22, era 20, automáticamente incrementa a 60, porque también cumple con la condición de que sea la suma de todos los números que son 20. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué hemos ganado aquí? Fíjense que no he utilizado solamente más que dos parámetros. Acá tengo el rango, en rojito, y luego, entre comillas, el criterio, de azul. Pero no he hecho uso del rango suma. Ya te dije que es opcional. Dependiendo entonces de la condición de la pregunta que te planteen, tú tendrás que ver si utilizas o no el rango suma o el tercer parámetro de esta función, como va a ser en los ejemplos que a continuación vemos. Dice ahora, sumar los sueldos por sexo, es decir, tengo que sumar todos los sueldos de aquellos que son hombres. Entonces, mire, acá son dos condiciones, ¿verdad? Contar si conjunto o contar si simplemente. ¿Cuál utilizaría? Solamente este, porque acá, mira, ¿qué voy a poner? En el rango de criterio, voy a poner que busque a todos los hombres. El criterio sería la M y el rango suma serían los sueldos. ¿Sí? Veamos la aplicación. Igual, sumar, punto sí, abrimos paréntesis, ¿sí? Rango, ¿qué voy a buscar? Hombres, ¿verdad? Entonces busco el campo sexo. Punto y coma. Y entre comillas pongo la M de mayúscula, perdón, de masculino. ¿Sí? Punto y coma. Punto y coma. Y ahora me pide el rango suma, que sume los sueldos. ¿Correcto? Cierro los paréntesis y como verás, ahí sí estoy aplicando los tres parámetros de esta función. El rango, lo azul, el criterio, masculino, y el rango suma, los sueldos. Presiono Enter
y me sale 6.850. Entonces me está sumando todos los que son masculinos, estos sueldos. 1.100, 3.300, 4.550 y así sigue sumando este más, ¿verdad? Total que da un resultado de 6.850. Para el caso de mujeres se procede de la siguiente manera, ¿no? O de la misma manera, solamente tendría que cambiar el criterio por F. Copio la fórmula, control C, escape, me vengo en la celda nuevamente a ubicar, me voy a la barra de fórmulas, pego y solamente aquí modifico, en vez de M, pongo F de femenino, presiono Enter y me sale el resultado. ¿Sí? Veamos acá. Si yo sumo estos datos, me sale un valor de 11.650. Y si yo sumo estos dos, se supone que tiene que salir lo mismo, 11.650. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Entonces ya estamos viendo aquí el trabajo de la función sumar si, utilizando solamente dos parámetros o los tres, si de ser necesario, como ha sido en el caso de los sueldos por sexo, ¿no? He sumado los sueldos de todos los hombres y los sueldos de todas las mujeres. Muy bien. Y ahora vemos la diferencia con el sumar si conjunto. Como se vio anteriormente en la función contar si conjunto, es cuando tengas que hacer más de dos preguntas de repente. ¿Sí? Pero la sintaxis, como verás, ha variado, ¿no? Primero yo tengo que determinar qué voy a sumar, en qué rango de criterio va a buscar el primer criterio, y los puntos significan que pueden venir un rango de criterio 2 y un criterio 2 y así sucesivamente. Bien, veamos el ejemplo. Igual sumar punto si punto conjunto. Recuerda, el conjunto es porque vas a hacer más de dos preguntas. ¿Ya? Rango suma. ¿Qué voy a sumar? Me dice sumar los sueldos. Sumar los sueldos. Entonces, este es el campo del que se va a sumar. ¿Correcto? Punto y coma. ¿Qué pide ahora? Rango para el criterio 1. ¿Cuál sería mi primer criterio? Que todos sean asistentes, es decir, cargo. Ajá, entonces selecciono el cargo. Punto y coma. Y ahora me pide el criterio para ese rango. Entre comillas, pongo asistente. ¿Verdad? Asistente, como está, no estoy pluralizando, ¿eh? Asistente, punto y coma, rango 2, ahora que tengo que sean del sexo femenino, entonces selecciono el campo sexo, punto y coma, ¿sí? Y entre comillas pongo la F de femenino, cierro paréntesis y date cuenta ahora lo que hemos hecho. Estamos diciendo sumar si en conjunto todos los sueldos, es decir, desde N3 hasta N11, que son los sueldos, los colorcitos nos ayudan, de acuerdo a los siguientes criterios. Primer criterio, primer rango de criterio, M3 a M11, se refiere a los cargos de M3 a, y que debe buscar que sea su cargo asistente. Segundo criterio, de K3 hasta K11, es decir, sexos. ¿Qué criterio? Que sean femeninos. Entonces estoy cumpliendo con lo que me pide el ejemplo, ¿no? Me dice sumar los sueldos de aquellos que son asistentes y del sexo femenino. Presiono Enter y me sale el resultado. ¿Sí? ¿Cuántos asistentes son? De sexo femenino, acá tenemos 1.350, a Jessica, otro asistente, Leslie, 1.350, por aquí hay otro asistente, pero es masculino, no lo considera, entonces 1.350 más 1.350, 2.700. Ahí está el resultado. ¿Correcto? Entonces ya estamos viendo el trabajo tanto de la función contar si, que la vimos en video anterior, y ahora estamos viendo el trabajo de la función sumar si, y luego sumar si punto conjunto. Volviendo a aclarar y finalmente, el sumar si conjunto es cuando tú tengas que hacer varias preguntas para por la misma función. Bien, volvemos luego con la función promedio si. Chau, chau.